Violeta Nebra y Guadalupe Canales pertenecen a Chispa Indómita, una colectiva de recreación feminista y decolonial. Ellas vienen a presentarnos su juego Que Sea Ley, que justamente es un juego creado y diseñado con el objetivo de debatir la necesidad de que sea aprobada la despenalización del aborto en el Congreso Nacional, además de visibilizar las múltiples voces que sostenemos esta lucha. A raíz de esta presentación, la idea es abrir el espacio para el debate, para la reflexión, entendiendo que jugando se aprende, que el aborto no es un juego y que es importante crear herramientas para empezar a incorporar juegos con perspectiva de género. Bueno, les voy dando la bienvenida y voy presentando a Chispa Indómita. Ahí están Lupe, Juli y To. Ahí va y saludan. Bueno, les paso el micrófono para que se presenten ustedes. Dale, gracias Vicky. Hola a todos, somos Chispa Indómita, colectiva de colonial y feminista. Somos un grupo de compañeras que nos fuimos nucleando y encontrándonos desde la recreación, ¿sí? Muchas somos recreólogas, Juli es docente, por ejemplo, en el instituto, y nos fuimos encontrando desde interpeladas por el feminismo dentro del marco de la recreación. Entonces, un poco el grupo, la grupalidad, nace de la propuesta de Que Sea Ley, que es el primer juego a favor de la legalización del aborto, y Que Sea Ley para nosotras en ese momento significaba qué podía aportar la recreación a, digamos, al movimiento, ¿no? A favor de la legalización del aborto, por supuesto, y era qué podía hacer la recreación, desde qué lugar nosotras, como vengo también repitiendo, me estoy repitiendo un poco en algunas charlas, pero cómo el juego como pieza artística, digamos, también podía aportar a la militancia. Entonces, interpeladas, atravesadas, nos fuimos conectando, con Lupe éramos parte de la Comisión de Género, Juli también, decidimos hacer ese juego. Y una vez que el juego salió, que lo pueden descargar libre y gratuito en las redes de Chispa Indómita, que pueden seguir, tenemos mucho material y es gratuito, ¿sí? En principio, porque nosotros, por supuesto, consideramos que el aborto debería ser legal y gratuito. Se lo pueden descargar y jugar, es un print and play. Y en ese sentido empezamos a nuclearnos, y una vez que salió Que Sea Ley nos dimos cuenta que teníamos una potencia, es un grupo interdisciplinario, cada una desde su lugar, desde su saber, además, digamos, de la recreación, teníamos otros saberes que arrastrábamos, ¿no? Pero digo, que teníamos, y cómo empezó a confluir en esto que nos atravesaba, ¿no? Y ahí decidimos armar o ponernos un nombre, algo que ya estaba sucediendo, ¿no? Que era pensar la recreación desde una perspectiva feminista. Y ahí es que se suma Lía, que hoy no pudo estar, y ahí conformamos Chispa Indómita. Y es interesante la grupalidad porque entre varias cosas que nos caracterizan es realmente problematizar todo, ¿no? Pero digamos, desde el feminismo, todo lo que hacemos, lo que decimos, cada palabra, nos caracteriza con todo lo que eso puede llevar adelante, pero lo que es interesante, o sea, y lo más interesante de eso es, bueno, nos repensamos como grupalidad, porque trabajamos con grupos, trabajamos en los vínculos, trabajamos con la recreación, y para nosotros es importante que no damos las cosas por sentado, no tenemos un saber hegemónico que venimos a bajar una línea, ¿sí? Queremos repensarnos, replantearnos, repreguntarnos y seguir aprendiendo y compartiendo. Entonces, desde esa perspectiva es que generamos todo lo que hacemos, desde talleres, desde propuestas lúdicas que sacamos, por ejemplo, para la cuarentena, que no eran propuestas para la cuarentena, ¿no? Para no nombrar la cuarentena, que se nombraba todo el tiempo, pero sí eran propuestas lúdicas que lo que proponían era poder
pensarse en esos, en la casa, digamos, o en los lugares en donde habitábamos esa cuarentena, desde un lugar lúdico, poder brindarnos ese espacio, siempre desde un lugar feminista, siempre interpelando, preguntándonos, desde un lugar, ahora me sale decir cuidado, porque vengo a presentar el libro Cuidado, pero de verdad siento que era cuidado. Y desde ese lugar hacemos todo lo que hacemos. Y por eso hoy, esta charla que decidimos dar en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, venimos a ofrecerles, a compartirles una herramienta que la estamos repensando también, que en algún punto no, que surge, digamos, de cómo venimos pensando las propuestas lúdicas nosotras, y conformamos esta herramienta, es decir, algo que ya venía, digamos, trabajándose por ahí más intuitivamente o desde ese saber, lo confluimos en una herramienta que les venimos a compartir, que está en proceso, que está en discusión y que la estamos probando también. Así que bienvenidas las devoluciones y bueno, a compartirles. Bueno, bien, a partir de lo que trae todo y un poco pensando en esta herramienta que venimos pensando, les voy a compartir pantalla ahora un poco para que podamos poner esto en una imagen. Así que denme un segundito. ¿Me dicen si pueden verlo ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, un poco con este recorrido que fue contándoles todo acerca de de lo que fue la conformación de nuestra colectiva y a través de lo que es el juego de que sea ley, nosotras empezamos a trabajar en esta idea de que todo juego es político, ¿no? Desde la recreación como elemento fundante del juego, digamos, pero también pensándolo desde la idea de los juegos de mesa. Y empezamos a trabajar sobre esto porque realmente parte de lo que creemos y desde donde nos constituimos tiene que ver con pensar que todos los juegos, por acción o por omisión, digamos, tienen un contenido que reproduce una forma de pensar el mundo, que reproduce ideas acerca de ese mundo que pensamos e imaginamos, digamos. Y esto para nosotras fue como una clave porque dijimos, a partir de este elemento de pensar que todos los juegos tienen un contenido político, es que nosotras nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Bueno, los juegos que estábamos jugando, inclusive el que habíamos diseñado, ¿qué elementos los conforman que hacen que reproduzcan de alguna manera el sistema hegemónico o que puedan discutir con ese sistema? Entonces ahí empiezan nuestras preguntas, ¿no? Un poco ahí, a partir de eso es que nos preguntamos, bueno, ¿qué sería la perspectiva de género en un juego de mesa? ¿No? Y como decía todo, fuimos desarrollando una herramienta que, así como también lo decía mi compañera, es una herramienta que nos sirvió a nosotras para pensar en relación al diseño de nuestro propio juego, pero también para poder empezar a reflexionar acerca de esos juegos que como jugadoras empezamos a conocer y sobre los cuales empezamos a pensar. Es una herramienta que no está acabada, digamos, que nos sirvió a nosotras para pensar y teníamos como la intención de traérselas a ustedes para que se la lleven como herramienta, para que la discutan, digamos, para que puedan hacer algo con eso en este trabajo de pensar los juegos de mesa con perspectiva de género. Y es así que, no sé si pueden verlo, pero no estoy pudiendo pasar la pantalla. Ahí está, bien. Bueno, entonces desarrollamos esta herramienta que es el triángulo de la perspectiva de género, en donde nosotras quisimos de alguna manera plasmar 3 dimensiones, que son el formato del juego, el contenido y el diseño, digamos que son 3 dimensiones que nosotras tomamos a partir de pensar nuestro juego que sea ley, y que creemos que están íntimamente relacionadas. Un poco para seguir pensando esta herramienta, creemos que estos 3 elementos, o a partir de estos 3 elementos podemos empezar a pensar la perspectiva de género dentro de los juegos.
Esto no quiere decir que siempre que estamos diseñando o mirando juegos de mesa, estos 3 elementos van a aparecer con perspectiva de género. Un poco la idea de esta herramienta es poder ver cómo se vinculan estos 3 y de alguna manera lograr un equilibrio que nos ayude a introducir la perspectiva de género. Ahora vamos a ir viendo un poco cada uno, los vamos a ver escindidos, digamos, pero vuelvo a decir, están conectados, interrelacionados, se ponen en juego, digamos, los 3, siempre a la hora de pensar un juego. Bueno, lo primero es el contenido. Y como les decía, nosotros nos empezamos a hacer preguntas en relación a esto, ¿no? Bueno, ¿qué tema, qué historia presentan los juegos? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué roles tienen esos personajes? ¿Son estereotipados? ¿De dónde vienen esos personajes? ¿Qué dicen esos personajes? Un poco ahí traemos algunas de las cartas que aparecen en Que Sea Ley, digamos, nosotras ahí el trabajo que hicimos, un poco de investigación y después de selección, porque también los juegos de mesa, cuando una diseña, es un recorte de la realidad, ¿no? Entonces ahí nosotras decimos, bueno, ¿qué recorte hacemos? ¿De qué forma? Ahí nosotras pusimos como políticas con perspectiva de derecho, organizaciones y movimientos independientes, tratamos de plasmar de alguna forma la diversidad en este contenido, incluso tomando algunos territorios que son los que se van a poner en juego, que para nosotras, en ese momento, de alguna manera relataban, no sé si fielmente, pero sí la mayor diversidad posible de sujetos que tuviesen algún rol en la sociedad, o todos los sujetos podían tener, cumplir un rol, una función en ese juego. Entonces, a partir de esas preguntas, digamos, y retomando esta idea de que no siempre es que el contenido va a tener perspectiva de género, es que decimos, bueno, pensar, por ejemplo, que no haya roles estereotipados, que haya una diversidad de personajes, y en esa diversidad decimos, bien, una cuestión de la perspectiva de género nos trae por ahí pensar la diversidad en relación a los géneros, pero bueno, ¿qué pasa con los roles? ¿Qué pasa con los colores de piel? Y capaz que ahora que podemos empezar a introducir estas preguntas, también podemos empezar a pensar, o por ahí les invitamos a pensar en los juegos que jugamos y que conocemos, digamos, ¿qué sucede con estas cuestiones? ¿Qué pasa con los roles? ¿Qué pasa con esos sujetos? ¿Qué diversidad hay en esos personajes si es que aparecieran personajes, digamos? Claro, porque Pensar ahí en la heteronorma. Hay muchas veces que aparece la heteronorma como la única forma posible de relación. Esto no quiere decir que no aparezca la heteronorma en los juegos, pero sí tener en cuenta que si aparece solamente la heteronorma, aparecen otras formas de pensar los vínculos. Ahí, pensando en esto, también había salido, bueno, ¿qué pasa cuando aparecen personajes que no son personas, pero sí son animales, o algunas ideas más fantásticas sobre esas personas, digamos? Bueno, ¿también se ve la heteronorma ahí? Son algunas de las preguntas que nos vienen inundando, digamos, abordando, y que nosotras las traemos como para pensar en el contenido. A ver si puedo pasar. Ahí, Lupe, si me permitís, también en los mismos juegos, digamos, que tienen personajes, ¿no? Estamos hablando mucho de los personajes, y también están los juegos que no tienen personajes, pero que son palabras, por ejemplo, juegos de palabras, ¿no? Los juegos de palabras, decís, bueno, inocentes, ¿no? Juegos de palabras, y de repente te encontrás con un montón de actos discriminativos en esas palabras, digamos, no quiero bardear ningún juego en particular, ¿no? Pero digo, no sé, muchas veces hay, no sé, que un enano no sé qué, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí con la discapacidad funcional como burla, que es, diversidad funcional como burla, que es muy tremenda, que se ve en muchísimos juegos donde aparecen este tipo de cartas y de palabras. También en los juegos de preguntas, las respuestas siempre son de varones, ¿no? O sea, de varones, o sea, la respuesta siempre es algo, o si es un personaje es asociado a un varón, digamos.
Entonces, además de lo de los personajes, que es clave, porque la mayoría o muchísimos juegos tienen personajes, y esto que decimos, también hay que pensarlos en los pequeños detalles de juegos que una pensaría que son más inocentes, ¿no? Y que por ahí podría estar menos estereotipado. O que todas las palabras son en masculino también. Cuestiones que hay que tener en cuenta en todos los tipos de juego, digamos. Gracias, amiga. Sí, quizás ahí también, como decía todo, bueno, pensar qué pasa con el lenguaje no excluyente, digamos, lo sumamos, lo aportamos como una forma también de transmitir algo, digamos, en el contenido o no. Bueno, pensar en esas elecciones, ¿no? Después, otro de los vértices tenía que ver con pensar el diseño. Con diseño nos referimos a lo que se ve visualmente en las cartas o en los tableros, digamos, qué es lo que se reproduce a través de lo que vemos específicamente. Y ahí pensábamos, bueno, en esta idea de preguntas que nos hacemos, qué características tienen estos espacios y personajes, digo, ¿aparece la diversidad? Acá nosotras sumamos esta carta también de que sea ley, en donde un poco la idea era graficar a los estudiantes o a los estudiantes en esta diversidad, ¿no? Bueno, y ahí fue una elección. Bueno, también el tema del diseño siempre nos pone en un brete, digamos, porque algo estamos contando, digamos, y ser conscientes de eso a nosotros nos parece que es clave, digamos, en este recorte que yo les decía, bueno, alguna selección tenemos que hacer. ¿Desde dónde hacemos esa selección? ¿Desde dónde elegimos mostrar esto y no otra cosa? ¿No? ¿Cómo podemos tomar la cuestión de la diversidad en el diseño? Nosotras ahí pensamos por ahí algunos estudiantes que quizás no se pueda definir a simple vista su género, por ejemplo, tratar de graficar diferentes tipos de piel, diferentes cuerpos, ¿no? Como tener en cuenta eso. Bueno, y ahí decía, el tener en cuenta el color de los objetos, qué pasa con los estereotipos, digo, si aparecen el rosa y el celeste, por ejemplo, en juegos que sabemos que aparecen muchas veces, y esos colores están asociados a un género en particular, el color de las pieles, la diversidad, ¿no? Se reproducen binarismos, ¿no? Aparecen otras formas de ser personas o no, digamos, como un poco tener en cuenta esas cosas. Y después, la idea de formato. Con formato de juego nosotras intentamos acá por ahí referirnos a lo que sería la mecánica, la dinámica y el tipo de juego. Quizás esto merezca profundizar un poco más en estas tres, o en esta gran dimensión que contiene dentro 3 dimensiones, pero bueno, nosotras para hacer este recorte y traerlo hoy acá elegimos llamar formato de juego a este recorte. Y ahí las preguntas que nos hacíamos tenían que ver con, bueno, este tipo de juego, ¿no? ¿Es individual? ¿Es cooperativo? ¿Qué sucede? ¿Qué tengo que hacer yo para ganar ese juego? ¿Tengo que destruir a otro integrante o a mi contrincante, por ejemplo? Tener en cuenta qué habilidades se despliegan, si se pone en juego la matemática, la lógica, el azar, cuestiones que tengan que ver con el cuerpo, y atender a que, por ejemplo, las habilidades que se ponen en juego, en el mundo en el que vivimos, están asociadas y aprendidas socialmente según el género al que pertenecemos, digamos. Entonces, bueno, tener en cuenta también eso, qué sucede con estas habilidades. Y acá nosotras tuvimos un debate que se los traemos y es para profundizar, digamos, y decíamos, bueno, ¿qué sucede con los juegos en donde se propicia lo individual, ¿no? Yo gano cuando tengo que destruir otro contrincante, ¿no? Destruir, lo pongo entre comillas, pero un poco gano cuando hago perder al otro, ¿no? Cuando se pondera lo individual, ¿qué sucede con eso? Nosotras lo traemos como pregunta porque no creemos que, o por lo menos algo de lo que hemos llegado a pensar, es que no solamente los juegos colectivos y cooperativos son los que van de alguna manera a poner en juego la perspectiva de género, pero sí atender a que quizás los juegos más competitivos, ¿qué es lo que están poniendo ahí de relieve?
¿no? Como tener esa pregunta presente. No es que siempre vamos a tender a diseñar juegos colectivos y cooperativos en donde se ponga en juego el trabajo en grupo, por ejemplo, pero bueno, tener en cuenta eso. Siempre diseño juegos que ponen en juego la competitividad, lo individual, o puedo pensar otras formas también, como también elegir esa diversidad. Y ahí vuelvo a traer un poco lo que les decía al principio en relación a que estas 3 dimensiones que nosotras traemos hoy, no es que siempre tienen que estar marcando una perspectiva de género clara, pero sí generar un equilibrio. Bueno, quizás si voy a pensar en un juego que tienda a lo individual y a lo competitivo, bueno, ¿cómo puedo equilibrar con las otras dimensiones para que esto de alguna manera pondere otras formas de vincularse con los otros jugadores? Acá, bueno, trajimos también acá para mostrarles algunas de las cartas de Que se ale, y en este sentido del formato, el juego que nosotras pensamos y armamos tenía que ver con que por ahí esta dinámica o la mecánica del juego estaba dada por unas cartas que también salen azarosamente, digamos, y que proponen diferentes formas de jugar el juego, ¿no? Hay como una diversidad ahí, y ubica a los jugadores de diferente forma en esa relación en el juego. Bueno, y acá un poco, otra vez aparece nuestro triángulo, y trajimos algunas imágenes de un juego muy conocido por todos, o creo que es muy conocido por todos, que es el juego de la vida, un poco porque nos parece que se ve claramente esto que estábamos trayendo, ¿no? Como, bueno, ahí aparece el autito, esta idea de que tengo que hacer un recorrido particular en donde voy adquiriendo diferentes herramientas que me permiten ganar el juego y llegar a mi vida, completar mi vida, ¿no? ¿Qué cosas se ponen ahí? Digo, tengo que pasar por la iglesia a casarme, tengo que tener hijos, estos personajitos que aparecen como unas fichitas que se van colocando arriba de ese auto son celestes y rosas, digamos, hay algo de la heteronorma que se pone en juego ahí. La idea de acumular dinero, digo, ¿qué pasa con esta idea de que el dinero es lo que me va a permitir ganar, o por ahí acceder a propiedades, pasar por la iglesia y casarme, tener hijes, ¿no? Como, y ahí nosotras creemos que en este juego se pone muy en claro o muy en evidencia una idea de lo que yo pienso que es la vida, lo que yo pienso que es el mundo, cómo tengo que llevar adelante mi transitar por esta vida, ¿no? Muy marcado con determinados pasos a seguir que me van a permitir ganar ese juego. Bueno, a partir de esto, la idea que teníamos con las chicas, un poco para poder también reflexionar a partir de esta herramienta que es el triángulo de la perspectiva de género, será preguntarles si conocen, si se acuerdan, si tienen en mente juegos que tengan la perspectiva de género o que hayan podido visualizar que algo de eso se pone en juego, y que otros juegos, además del juego de la vida, no la tienen, digamos, o que por lo menos no aparece. Así que ahora si alguien quiere compartir alguna reflexión o cómo vienen pensando esto, pueden abrir sus micrófonos y contarnos un poco lo que viene reflexionando. Tami y Solange estaban comentando algo en el chat, quizás quieran compartirlo por micrófono y contarnos un poco más. Tami decía que ella de chica jugaba al juego de la vida, que no puede creer que sea real, ¿no? Y Solange también decía como el juego como un elemento formativo. No sé qué les parece esto a todos, como si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. A nosotros se nos había ocurrido este triángulo, pero bueno, también pueden aparecer otras ideas que ustedes hayan ido pensando. Hola, perdón. Sí. ¿Cómo estás? A mí me pasó que yo soy medio fanática de los juegos de mesa y me fui deconstruyendo bastante también con ese tipo de juegos de mesa. Me encanta ir a noches de juegos, seguir conociendo distintas perspectivas y qué es lo que plantean.
Y juegos que jugaba cuando era chica, como el juego de la vida, el Monopoly, el TEC, no sé, juegos que son como universales, entre comillas, son terribles, o sea, lo que están repitiendo son cosas horribles. Y cuando sos chico o chica, no te das cuenta de esas cosas. Simplemente querés jugar, querés llenar tu autito, querés disfrutar del juego y ganar la universidad y todas esas cosas que vas jugando. Y estaba pensando así algunos juegos, a mí me costó mucho conseguir juegos colaborativos. En un momento empecé en una búsqueda de quiero jugar juegos colaborativos, quiero conseguir juegos colaborativos. De acá, de Argentina, conseguí el Coópolis, que creo que era Factorial los que lo habían creado. Sí. Y después ellos habían hecho el Mutualópolis o algo así, pero ese no lo terminé de jugar. Había estado jugando, ayudé a la época de la prueba antes de que salga. Pero después eran más de afuera, tipo el Pandemic, el Ghost, Ghost Hunter creo que se llama, no me acuerdo, uno de fantasmas, como que lo normal dentro de muchas comillas son los competitivos. Y a la gente que no jugó nunca juegos colaborativos les cuesta mucho entender la lógica del juego colaborativo. Romper esa estructura de no tenés que ganar vos solo, tenemos que ganar juntos. Y después con respecto a otros juegos, me acuerdo que el año pasado, en las jornadas de recreación, me acerqué a un stand de una chica que vendía, creo que se llamaba Soy o algo así, que era para hacer historias y vos vas armando ahí. Nina está diciendo sí, levanto la mano, sí. Capaz que me puedes ayudar con eso, cómo se llama el juego. Porque estaba tanto ese juego, el 1 y el 2, que incluso lo usé en el colegio con mis estudiantes y les copó bastante, fueron creando sus propias historias, sus propios personajes, que estaba re bueno. Y también había otro de mujeres, que me sale tipo Warpy, no me acuerdo ahora el nombre, si me pueden ayudar porque lo estoy tratando de buscar en internet y no me está saliendo el nombre. Warmis. Muchas gracias. Pero bueno, hay que buscar, no es los que salen fácilmente. O sea, si querés comprar un juego colaborativo, no va a aparecer así tan fácilmente dentro del mercado. Si querés comprar un juego con perspectiva de género, tampoco va a ser lo primero que salga en el mercado. Es como, tenés que tener mucha voluntad y ponerte a buscar. Y gracias por compartir el link del juego de ustedes, que no lo conocía y ahora lo empecé a circular para poder hacer actividades con eso. El que sea ley es colaborativo, cooperativo, así que ahí tenés un juego más nacional eso. Me salía un chiste si la chica del stand era copada o tenía cara, nada, eso es un chiste porque, bueno, soy jugando a hacer del juego que hablas, que es el juego que hicimos con la productora Ideas To, que es como el primer juego con perspectiva de género o que desarman los estereotipos de género, con lo cual después nos empezamos a juntar a hacer otros juegos. Así que gracias por compartir eso. Gracias a ustedes. Yo me quedé pensando en esta pata del formato, ¿no? Para pensar en juegos con perspectiva de género y pensar también en el formato, ¿no? Que no es fácil de ponerlo ahí en juego, de pensar de todas estas preguntas. Me parece también re interesante que nos compartan el proceso de creación, que me imagino que habrán, no sé, estado no sé cuánto tiempo de preguntas y de reflexiones, y no, mejor acá, por acá. No sé, me imagino yo también en un espacio así, y de preguntas así como nos preguntamos todos los días, ¿no? Y me parece súper interesante y no tan visible esta pata del formato para pensar en lo colaborativo y en la participación de todos quienes están jugando, que bueno, que en muchos juegos es muy difícil. Y también, bueno, hay personas que justamente tienen muchísima menos participación según qué identidad de género tengan también, ¿no? Me parece súper interesante esa pata, que quizás no la pensamos como parte de la perspectiva de género. De hecho, que sea ley, nació su dinámica y su mecánica está pensada en función del colectivo. O sea, el juego es, vamos a disputar los 3 territorios, en ese momento consideramos que eran 3 territorios, ese recorte, como comentaba Lupe, que en algún momento haces,
Y el juego es cooperativo en términos de que, bueno, yo voy a acompañar a otras compañeras feministas que están en el equipo por el derecho a decidir, y vamos a juntas, con nuestras cartas, vamos a sumar estos personajes, nuestras voces de los personajes, en cada territorio. Digamos, está traspolado directamente de la lucha feminista en ese momento para la legalización del aborto. O sea, todo lo que es, en este caso, el formato de juego, digamos, desde ese lugar, está pensado en función de eso. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar juegos desde esos lugares? Digamos, como si hay una situación, bueno, ¿cómo abordamos no solo el contenido del diseño, bueno, el formato, ¿no? ¿Para qué, cómo, y cómo responde a ese contenido, ¿no? Que tenga toda una cierta, o lo ideal sería que tuviera una cierta coherencia. Y si no, como compartía Lupe y como lo habíamos pensado con Juli y con Lía, es, bueno, ¿cómo equilibrás ese triángulo, no? ¿Cómo, bueno, si yo hago un juego que es súper competitivo, que yo quiero ser spoiler, pero mis compañeros capaz no me van a dejar hacerlo, pero bueno, estamos trabajando en un juego nuevo. Entonces, ¿cómo si vos pensás un juego competitivo como es este juego que estamos haciendo? Bueno, ¿cómo si tiene toda otra carga? ¿Cómo, bueno, si es competitivo en ese formato? Bueno, tiene un contenido de género muy, muy fuerte, digamos. Bueno, entonces, ¿cómo equilibrábamos ese triángulo? Por eso no estamos diciendo las cosas tienen que ser de esta manera, sino, bueno, ¿cómo podemos pensar estos elementos para que pudieran estar en cierto equilibrio y ser, nada, que al final la equidad de género es, no sé, poder generar un espacio de juego no violento, ¿no? No violentando y que nadie se sienta incómode en jugar, en compartir. En ese sentido, Majo trae algo, me parece re interesante, que dice que a veces es mucho más difícil en juegos que tienen mecánicas más interesantes. Y cuenta por ahí la experiencia de ella jugando el San Juan con descendientes afroamericanos, y que en toda la trayectoria de jugarlo, con esta que te motiva, como que uno no se pone por ahí a pensar eso. Nada, es re interesante poder pensar que todo juego tiene una intencionalidad y es un recorte de ese universo, ese mundo, de lo que sea. Capaz que una persona que tiene una experiencia o una historia en torno a eso puede ser como incómodo, molesto, no sé, puede ahí generar una herida, como también pensar eso. Que a la hora de jugar, no jugamos con un montón de personas, con un montón de historias, con un montón de subjetividades. Y a veces la incomodidad, a veces existe esa incomodidad o esa violencia que una no se siente reflejada, si es heteronormativo, si es binario, si es cis heteronormativo, bueno. Pero también cómo va funcionando sin incomodidades, cómo de a poquito se nos va instalando, sin que nos sintamos violentadas, nos van instalando cuál es la idea del éxito, cuál es la idea de qué es lo que tengo que lograr en la vida, y de a poquito, sí, qué sé yo, a los 30 años cambié de carrera y sos una fracasada, ¿no? Como se anda diciendo por ahí. Como que estas ideas de quién gana, quién no gana, quién es un fracasado, como que también en los juegos se va instalando esta idea. Ahí trae el juego de las divas, que es un juego de drag queen, claro, que es un juego que es competitivo, pero también nos trae como otro contenido y otro diseño, como para pensar en este triángulo, como cosas a tener en cuenta y cosas a equilibrar y balancear. Sí, ahí pensaba un poco, sobre todo trayendo este juego de las divas, digamos, también qué es lo que estamos visibilizando a través del juego, ¿no? ¿Qué estamos poniendo ahí de relevancia? Digamos, si es esta idea de que gano si tengo más plata, más propiedades, digamos, el juego tiende a eso, o trae otras cosas, ¿no? Pone de relieve otra forma, porque capaz que siendo competitivo, digo, podemos traer otras formas de vincularnos, podemos traer otras miradas sobre los sujetos que aparecen en ese juego, ¿no? Incluso también pensando que ahí es donde también un poco nos hacíamos preguntas, digo, ¿en qué lugar ese juego me pone a mí como jugadora, como jugadore, en relación a los otros que están jugando, ¿no? Como, ¿qué es lo que me propone?
Me parece que eso también es como algo muy interesante para pensar en esta idea del formato también, ¿no? ¿Qué es lo que eso termina reproduciendo en la forma que yo tengo de vincularme, no solo en el juego, sino como decía Juli, que eso después me va estableciendo formas de comportamiento también en relación a la vida en general, ¿no? Formas de mirar la vida, formas de mirar mi propia vida, de vincularme, de estar con otros. Bien. Ahí Guillermo escribe en el chat que llegaron tarde y cuál es la idea del triángulo. Hacer un repaso brevísimo de que lo que proponíamos es como una herramienta metodológica para incorporar la perspectiva de género a la hora de elegir un juego, a qué jugamos, a proponer un juego, si somos facilitadores, facilitadoras, o crear un juego si somos creadores, creadoras. Y que son 3 como vértices que incluye el formato del juego, bueno, cuál es el objetivo, qué se propone, cuál es la mecánica, cuál es la dinámica, el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que observamos, qué es lo visual, qué está representado, ¿no? Qué colores se eligen, qué identidades se eligen, qué cuerpos se presentan, y por el otro, el contenido, ¿no? ¿Cuál es la idea, qué es lo qué historia hay, qué se está narrando, ¿no? Y la idea sería como contemplar algunas cuestiones que fuimos comentando en la presentación de cada uno de estos vértices, no porque digamos que tiene que estar todo, sino para buscar ese equilibrio, bueno, si hay una pata como más como competitiva, bueno, que no se reproduzcan estereotipos donde el que gana es el jugador varón, blanco, cis, ¿no? Como poder hacer un balanceo. A veces se hace foco en solo uno de ellos, sí. Pero bueno, también poder pensar que esto que decía Lupe, de que cuando creamos tenemos que tomar decisiones y dejamos cosas afuera, bueno, eso pasa un montón. Y también cuando proponemos, bueno, quizás hoy proponemos este juego que es fuerte en este vértice, mañana proponemos este otro juego que es más fuerte en este otro, también ir habilitando esas cuestiones. Sí, que igual también hay juegos que son fuertes en los 3 puntos, ¿no? Como que sea ley, por ejemplo. Como el que sea ley. Que sea ley, bueno. Claro, está buenísimo. Y también por ahí recuperar para quienes se sumaron esta idea, ¿no? De que todo juego es político, y estoy como por ahí un poco recordando en relación a que sea ley, y que un poco cuando lo lanzamos y empezamos a movernos en diferentes espacios para presentarlo, recibíamos por ahí algunos comentarios o incluso algunas puertas que se nos cerraban en relación, pero este juego es demasiado político, como que trae algo muy explícito, y nosotras, porque ahí también vuelvo a traer de todos juegos políticos, a raíz de eso es que nosotras empezamos a decir, paren, o sea, este juego, ¿por qué está tildado de político? Digamos, si en realidad todos los juegos tienen un contenido muy fuerte político, a veces más visible, a veces no tanto. Entonces ahí una de las preguntas que nos hacíamos, y que tiene que ver con esto que decía To, ¿no? Los 3 vértices muy marcados, es que quizás tiene los 3 vértices muy marcados, pero además lo que trae es una discusión que en ese momento, primero que se estaba dando con debates muy fuertes, pero además tenía un discurso contrahegemónico. Entonces, los juegos que por ahí aportan a seguir reproduciendo el sistema hegemónico y pasan como si nada por un tubo, capaz que no son tildados de políticos y ni siquiera son pensados desde ese lugar por las personas que los juegan. Ahora, un juego que trae una propuesta completamente distinta y que pone el debate ahí sobre la mesa, era tildado de político, ¿no? Como que eso es algo también que a nosotras nos empezó como a hacer preguntar varias cosas, ¿no? Esa experiencia. Ahí dice Leo en el chat que me parece que es súper interesante esto también, porque bueno, lamentablemente hoy en día algunos temas en el mercado no garpan, digamos, es verdad, ¿no? Porque si queremos vivir de esto, también tiene que estar esa pata, ¿no? Esa mirada. Y es difícil la decisión. Yo por eso creo que pensar en esta herramienta
es, bueno, quizás el contenido, nosotros tomamos de ejemplo el que sea ley que tiene los 3 vértices del triángulo, pero bueno, quizás el contenido no sea un contenido explícitamente de cuestiones de, no sé, a favor del aborto, en contra de los machismos, puede ser un contenido X. Ahora, bueno, entonces tengamos en cuenta que los otros vértices sean como que tengan esta perspectiva de género. Creo que es como una buena estrategia para ir ahí entrando en el mercado y disputando, a sabiendas también de que, bueno, no nos vamos a morir de hambre tampoco, ¿no? Como estas cosas. Sí, y también que hay como compartía hace un rato con el cuidado, que también hay una comunidad que sí elige, ¿no? Que sí hay lo comercial. Por ejemplo, esto que comentaba, o sea, hemos logrado superar el objetivo gracias a todos quienes aportaron, muchos de aquí están también, y por ahí no estuvieron en la charla anterior, y las compañeras también aportaron además, así que súper agradecida. Nada, también confiar que hay gente que, bueno, no, esto no es comercial, entonces, digo, bueno, sí hay gente que lo quiere, que lo necesita también, que quiere jugar esos juegos, que prefiere, que elige. Entonces, también pensar, por supuesto que por ahí no es la masividad, ¿no? A gran escala, pero que también hay un público que está buscando, dentro de lo comercial, ¿no? Hablando de lo comercial, que hay un público que está buscando estas propuestas porque está cansada de sentirse incómoda en otros espacios con otros juegos. Digamos, parece que está bueno pensar que sí hay un público también, y que espero y deseo, y es probable que cada vez sea más. Uh-huh. Ahí en el chat dice Leo, claro que hay gente que lo está intentando, que estuvo bueno lo que traían desde Tiempo de Rondas, Espejo de Mundos, ayer, que reeditaron, modificaron y decidieron hacerlo por una cuestión más de coherencia que de ganancia, ¿no? Bueno, también estas apuestas que se vienen haciendo. Total. Pero bueno, también este balance, supongo. Y de apoyar muchas veces estas propuestas vienen como de productores y productoras independientes que, bueno, no cuentan con el dinero que tienen otras grandes empresas, y que, bueno, entonces hay que apoyar a las preventas, hay que apoyar a los compradores independientes, hay que movilizarse un poco más. Todo esto que vos siempre decís, ¿no? De no vayan a las jugueterías a comprar juegos de mesa, ¿no? Como que hay otros espacios. Y ahí Majo puso la forma de distribución del que sea, que entiendo que es del que sea ley, también fue política, la accesibilidad es una decisión total, ¿no? Como esto de lo comercial, no comercial, nosotras decidimos que no comercializar ese juego, en principio porque entendíamos que tenía que ser coherente con la propuesta de la legalización del aborto. Así que sí, también. Está buenísimo. Sí, también ahí para sumar un poco cuando salió el juego, nosotras decidimos que sea un juego de acceso libre, digamos, estaba el enlace para descargar para quien quisiera hacerlo, pero también porque surgía de una necesidad que nosotras veníamos teniendo, como dijo Todd, que era de, bueno, pensar qué aporte puede hacer la recreación a este debate que nos interpela, digo, está siendo parte de la sociedad toda. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que eso empiece a circular, ¿no? Con esta intención. Y también después, o quizás ahora, que también hicimos nuestras propias impresiones, digamos, con un packaging especial y todo, siempre estamos pendientes de pensar, bueno, el precio que tenga que ser un precio accesible, ¿no? Que no sea una millonada y que nadie pueda acceder a ese juego, digamos, que también eso tiene que ver un poco con la perspectiva y la idea que nosotras tenemos en relación a lo que es la accesibilidad a los juegos de mesa, pero también a que realmente tener una idea, ¿no? de qué queremos con este mundo también, ¿no? Si queremos que los juegos de mesa sean para un grupo selecto que pueda acceder a ellos, o que realmente puedan acceder la mayor cantidad de personas, ¿no? Sabiendo que siempre que hay que poner un billete, digo, genera condiciones. Entonces, bueno, también eso fue parte de nuestra construcción en relación a pensar este juego.
Totalmente. Ahí nos preguntaban dónde está para descargar. Está, le hicimos le reeditamos Hoy se tildó esa por- versión, pero está la versión tradicional en la bio de nuestro Instagram. Y si no tienen Instagram, está más, ahora copio el enlace. Y también, bueno, si quieren la versión ya impresa con el packaging que armamos, que también nos sirve para bancar el otro proyecto que estamos armando, nos pueden escribir ahí al Instagram y coordinamos la entrega y eso. Así que están las dos versiones, la versión gratuita y la versión a precio popular. Sí, también es político difundir y circular tanto esta propuesta de juego como espacios que tanto los crean como los circulan, que no son jugueterías, como decían recién, ¿no? Por suerte celebro que cada vez haya más gente buscando otras propuestas, ya sea porque conoce algunas que no le cierran o porque tiene el deseo particular de trabajar o jugar otras propuestas, y eso me parece espectacular. Así que también queda en nosotros, ¿no?, la responsabilidad de circular y de hacer conocer otros proyectos no hegemónicos que no son menos. Así que bueno, es la invitación también a que podamos circular también, ¿no? Sí, por ejemplo, la circulera, del cual Vicky es parte, la circulera como Mayana Lúdica, como la Jugandera Mágica, como Cantera, digo, son espacios de difusiones de juego de mesa que así como llevan un Pandemic y un Catán y otros juegos, digo, con el cual inclusive hoy estoy, otros juegos también llevan nuestros juegos, quiero decir, estos que estamos haciendo, y juegos de compañeras que están pensando otras propuestas, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde la comunidad del juego de mesa, en este caso, y muchas vinculadas a la recreación, son quienes facilitan los espacios de juego de mesa, quienes los generan, un espacio alternativo por fuera de los espacios para jugar, también venden estos productos. Entonces, bueno, sí, no voy a una juguetería, voy a este espacio de difusión de juego de mesa, que además de generarme un espacio de juego de mesa, me puede facilitar el acceso a este tipo de juegos, a propuestas contrahegemónicas que probablemente en muchos espacios, en muchas jugueterías, que es donde en general se compran los juegos, no están. Entonces es como muy importante eso en la comunidad. Para mí es clave, digamos, cada día más espacios de difusión de juegos de mesa se conectan con nosotras para llevar el juego. Y también en esto de lo comercial, ¿no? Porque podría pasar, no sé si Vicky te pasó una vez, pero por ahí tenés que sea ley y viene alguien a decirte, pero este espacio está muy politizado, y la persona no te va a jugar, no sé, digo, y ustedes tienen una decisión de después ahí decir, bueno, este juego está acá, y este es el espacio que nosotros decidimos construir con los juegos. Sí, ni hablar, hay como un miedo, ¿no?, a la palabra político, cuando, bueno, estamos todo el tiempo decidiendo, seleccionando, dejando cosas afuera, adentro, ¿no? Esto que decían, por acción u omisión. Bueno, que ustedes estén acá, en este espacio, en el encuentro, fue una decisión, y bueno, fue político, hay que hacerse cargo, ¿no? El tema también es eso, reconocer que las decisiones, bueno, tienen ahí un trasfondo. Quizás alguien más quiera compartir algún juego que se le ocurra, uno que diga, este es tremendo, como el juego de la vida, que nosotras lo usamos siempre, tremendo este juego. Alguien que se le ocurra alguna, o uno que diga, este lo recomendamos. ¿Qué opinamos de analizar juegos de antaño con los ojos de hoy? Buena pregunta. Buena pregunta. Sumo ahí algo, vamos construyendo una respuesta posible, pero creo que es un debate que se da
digo, desde que hemos podido incorporar la perspectiva de género, incluso a partir desde que el feminismo empezó a discutir con muchas, no solamente con los juegos de mesa, sino con obras, ¿no?, que han marcado por ahí la historia de nuestra humanidad, es algo para construir, digamos. Yo creo que tenemos que poder tener en cuenta que son esos juegos que fueron diseñados hace años, digamos, poder analizarlos, sí, desde la mirada que tenemos hoy, pero no con la intención de destruirlos o desecharlos, sino también con la intención de poder recuperar qué sucedió, ¿no?, en todo este proceso, digamos. Yo no creo en que hay que prender fuego nada. Creo que hay que poder utilizar esas herramientas, como herramientas, digo, para analizar, pensar, reflexionar, ¿no? Y también tener, como un poco este triángulo lo traíamos con esta intención, digamos, como reflexionar y pensar, no solo cuando diseñamos juegos, sino también cuando jugamos, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Es necesario poder pensar juegos de antaño desde nuestra mirada, no para destruirlos, sino para tenerlos como herramienta para seguir pensando de acá en adelante cómo podemos construir otras cosas, digamos. Sí, y animarse también coincido totalmente con Lupe, pero también pienso animarse a intervenir las propuestas, ¿no? Como el juego como un elemento de la cultura, como tantos otros elementos de la cultura, como son las historias, como son las películas, las canciones, y que es algo que está pasando, esta perspectiva está mirando todos los elementos de nuestra cultura, y pienso en los músicos, se me vino Café Tacuba, que modificó una de sus canciones que era tremenda, y decidieron modificar la canción, como no es que la dejamos de cantar, no es que la cantamos como si no pasara nada, bueno, le modificamos la letra, la de Ingrata, que terminaba como matándola. Bueno, no nos hacemos los tontes, ¿no? Nos hacemos los que acá no pasa nada, y bueno, también es animarse a esa apuesta, ¿no? No es destruir, sino también es transformar. Y obviamente que si esa posibilidad no está, bueno, es también valorarlos como algo de otro contexto también. La guerra de los sexos, por Dios. Ay, no, por favor, por favor. Lo había olvidado. Lo odio. Estanciero, dice Silvia, sí, por tremendo los valores que tiene, toda esa como gama de juegos del estanciero, Monopoly, bueno, la guerra de los sexos. El Escrúpulos no me acuerdo cuál era. Y Escrúpulos te hacían algún par de preguntas, yo no me acuerdo exactamente, me acuerdo una, solo entre chicas, claro, me acuerdo una que era algo así como, bueno, si alguien tiene un accidente y esa persona tiene HIV, no sé, ¿vos lo ayudás o no lo ayudás? Sí, bueno, en cualquier accidente te pones guantes siempre, ¿no? Como ese tipo de preguntas era el Escrúpulo. Si mal no me acuerdo, Majo, si me querés corregir, acompañar, si te acordás alguna, pero tenía preguntas de ese tipo. De ahí se me llama un amigo homosexual, eso era claro, fuerte. Y vos tenías que decidir si sí o no, bueno, no sé, un poco de eso. Fuertísimo. Yo sí prendería fuego a alguno de esos juegos, perdón, esto lo digo en clave personal, ¿eh? Y muchas veces está bueno capaz jugarlos para problematizarlos después, como que sea un disparador para una charla, no sé. Sí. Lo hemos hecho en talleres también, eso. Sí. Sí, también pensar qué nos pasaba cuando jugábamos esos juegos, ¿no? Y qué nos pasa hoy, digamos, qué hay de toda esa construcción, digo, en esta idea de pensar que somos sujetos inacabados, ¿no? Que estamos todo el tiempo en constante transformación y construcción, adquiriendo nuevas herramientas para pensarnos y para pensar el mundo que nos rodea, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasaba en ese momento? Yo me acuerdo que cuando jugaba el juego de la vida, era lo mejor que me podía pasar ese momento, armar el tablero, poner las cositas, no sé qué, la ruletita que hacía un ruido especial, digamos, como todas esas cosas a mí me generaban un montón de cosas. Hoy claramente he podido adquirir otros elementos, digamos, y lo miro con otros ojos, pero digo, bueno, y ahí creo que fue una de las charlas que tuvimos también cuando pensábamos en este triángulo, ¿no? Bueno, capaz que algo del formato de ese juego era muy atractivo, digamos, ¿qué pasaba con eso? ¿Eso es posible rescatarlo para pensar un juego nuevo con otro contenido? Digo, empezar a tomar esas cosas también, ¿no? Ahí en el chat dicen,
sería interesante además revisar críticamente a qué jugamos desde una postura interseccional, por ejemplo, desde una postura feminista antiespecista. Sí, la perspectiva de la interseccionalidad lo que propone es poder pensar cómo se entrecruzan distintas dimensiones que oprimen a los sujetos, a las sujetas y los sujetes. Supongo que viene por ese lado también de incluir a todas las especies. Sí, también pensar en como pensar en la perspectiva antiespecista, no, ahora no se me viene a la cabeza ningún juego, digamos, pero qué relación se proponen en los juegos con ponerle, por ejemplo, animales, pienso, ¿no? ¿Qué pasa con esos personajes, digamos? ¿Qué vínculos se proponen con los animales, o qué idea hay para pensar? Digo, hay un montón de perspectivas que podemos empezar a sumar, digamos, toda la cuestión del ecofeminismo por ahí, o que ahora está muchísimo más potente ese debate, digamos, pero también son herramientas que nos sirven para pensar una perspectiva de género, o quizás empezar a introducir otras perspectivas, ¿no? Que tengan que ver con discutir de alguna manera el sistema impuesto. Uh-huh. Siempre es válido, digo. Es algo que trae ahí una participante en el chat, que es que, bueno, que cree que no hubo ni siquiera una construcción de pensamiento en torno a estas cosas, entonces ahora que nos detenemos en esto comienza el cuestionamiento y la revisión, ¿no? Y claro, y eso incluye también al mundo de los juegos. Y entonces, bueno, creemos que por eso planteamos también algunas preguntas, porque nos parece clave que nos hagamos las preguntas. Quizás no podamos responder todas, quizás no podamos hacer el juego que sea ultra interseccional, eco, trans, feminista, antiespecista, anticapitalista, bueno, quizás no podamos hacer eso, pero bueno, nos hacemos la pregunta, ¿no? O no solo para hacer el juego, sino para elegir un juego o proponer un juego, ¿no? Lo estamos pensando en todos esos roles. Totalmente. Bueno, no sé. Juegos que estuvieron presentes en el encuentro, que los comparto por si alguien no estuvo en las charlas, fueron Pariendo la Palabra, uh-huh. Estuvo Más Mercurio, que tienen un montón de otros juegos, como recién compartían en el chat, estuvo Tiempo de Rondas, que compartió a Clave de Candombe, que hicieron una reedición, y también estuvo Espejo. Digo que son proyectos, espacios con propuestas que está bueno buscar, que son súper interesantes, para conocer otras propuestas. Buenísimo. Genial. Bueno, creo que ya por ahí no sé si quedó algo ahí en el tintero que quieran sumar, pero me parece que por ahí estamos para ir cerrando. Un poco, digo, para nosotras, además de venir y compartir por ahí un poco por dónde estamos reflexionando, digo, también estos espacios nos ayudan a llevarnos un montón de cosas, digo, nos llevamos un montón de ideas y nuevas preguntas para seguir pensando en este sentido. Ahí Juli está compartiendo, un poco estuvo compartiendo sobre nuestras redes, sobre qué otros espacios virtuales estamos ocupando. También ahí anticipando que estamos pensando en un juego nuevo en esta clave que venimos trabajando. Bueno, agradecerles el espacio, también como estar disponibles para no solo a la gente del Encuentro Nacional de Juego de Mesa, sino también a quienes participaron de este espacio ahora y pudieron compartir algo de las reflexiones. Y esperamos que se hayan llevado algo, una herramienta que les ayude a pensar, y que bueno, que de verdad empecemos a pensar en esta clave, ¿no? Que me parece que es súper importante en el mundo de los juegos de mesa, pero también pensando en un sentido más amplio de la vida, digamos, ¿no? Bueno, no sé si las chicas quieren aportar algo más. Julito. Bueno, eso, yo agradecer un montón el espacio, y que bueno, que coincido con esto que traen, de que no se trata de que hay juegos buenos y malos, sino de abrirnos
la pregunta y a la búsqueda, a las nuevas búsquedas. Me parece que viene por ahí. Y que bueno, que en este contexto nos está interpelando y que ya no podemos, si antes no lo sabíamos, bueno, pero ahora ya lo sabemos, ¿no? Ahora ya no podemos hacer como que, ya no hay excusas. Muchas gracias a todos quienes participaron, a quienes se animaron a preguntar, y bueno, pueden seguir haciendo alguna pregunta en el Instagram de que sea ley, Chispa Indómita, ahora se llama Chispa Indómita. Y gracias a todos por el encuentro y a la Comisión de Género del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que fue quien nos invitó a esta charla y a este espacio. Así que gracias a todos. Gracias a ustedes. Es un placer gigante que estén en el tercer día del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Teníamos ganas de que estuvieran, sí o sí, presionados para eso, porque es impresionante. Nos invitaron a pensar un montón de cosas, hay un montón de agradecimiento en el chat. Es súper interesante seguir pensando estas cuestiones y que en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa nos hagamos preguntas y nos quedemos pensando a futuro. Así que muchísimas gracias. Y en esa misma clave pasamos una encuesta recién por el chat para que respondan. Es anónima, suma cada respuesta para seguir pensando estas cuestiones. También dentro del encuentro y del ámbito de los juegos de mesa. Así que si la responden, buenísimo. Bueno, muchas gracias.